Muy buenas tardes, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente por este medio para seguir llevando la palabra de Dios a todo aquel que necesita en medio de este tiempo tan difícil como todos los tiempos, más aún estos últimos tiempos que son tiempos muy peligrosos a causa de las mentiras y de la astucia de Satanás, que hace tropezar a los más pequeños y a aquellos que estamos buscando el camino de la gracia, de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a clamar al Señor, amados hermanos, para que nos ayude en este tema. A pesar de nuestras debilidades, exceso de calor, muchas circunstancias han cambiado. Sin embargo, nuestro corazón debe estar igual de fervoroso y dispuesto para el Señor, siempre con más alegría y fortalecido en la gracia de Cristo. Vamos a orar, amados, para que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo. Bendito Dios de toda gracia, que nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo. Te alabamos, Dios vivo, te bendecimos. Te rogamos, Señor, que nos permitas agradecerte con corazón puro, con corazón sincero, con corazón verdadero, la gracia que has tenido para con nosotros al derramar la sangre de tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hemos pecado, Señor, hemos hecho impíamente todos los días y no hemos invocado tu favor para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Pero hoy nos encontramos aquí, entendiendo el amor que nos has dado, Señor, para ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos y permítenos que podamos hablar de esas verdades con limpia conciencia, limpiados de toda maldad y concupiscencia de la carne, para presentarnos delante de ti, Señor, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Te damos la gloria, Padre Santo. Que seas tú, Señor, no nosotros. Te pido que bendigas los oídos de aquellos hermanos que han de ver este video, que han de escuchar esta palabra, para que verdaderamente sean transformados y sanados a la imagen tuya. Te damos la gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. El tema de hoy lo hemos denominado ¿por qué la palabra no se cumple en nuestras vidas? ¿Por qué la palabra no se cumple en nuestras vidas? Bueno, un tema muy importante que tenemos que analizar a causa de la necesidad de la salvación que tenemos. ¿Por qué no se cumple la palabra en nuestras vidas, amados hermanos? Vamos a ir a un texto muy sencillo, Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 28, y que sea el Señor el que nos guíe de toda verdad, que sea una enseñanza breve, pero sustanciosa en la verdad del Señor. Deuteronomio 18, amados hermanos, versículo 9, dice la palabra: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agurero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a augureros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en medio de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado,
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén, amado hermano. Dice la palabra que cuando nosotros entremos en la tierra que el Señor nos da, y esta tierra, amados, se ha cumplido hoy esta promesa cuando hemos entrado en el reposo de Cristo, cuando hemos entrado en la salvación de nuestras almas como hijos de Dios, como pueblo de Dios constituido bajo el pacto de la gracia. Dice la Escritura que no vamos a oír las cosas que otras personas hacen, que son abominación. Dice la palabra que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, andando en todo tipo de lascivia, fornicación, todo pecado. Dice el apóstol Pablo que en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta palabra que habla el Señor, amados hermanos, es para nuestra enseñanza, para que nosotros que ahora somos parte del pueblo de Dios no tengamos que estar teniendo parte con ninguna corriente del mundo, ni idea del mundo, ni gozo del mundo. Amados, hablamos ahora en algunas enseñanzas que hemos dado todos los lunes, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, hablábamos de la santidad y decíamos que el Señor nos anhela celosamente y que nosotros nos tenemos que diferenciar de las filosofías y los gustos del mundo. También hablábamos, amados, que el Señor ama la verdad en lo íntimo y que qué era lo que veíamos en lo íntimo, porque en lo íntimo, cuando nadie nos ve, es cuando estamos haciendo toda cosa abominable al Señor, viendo todo tipo de cosas que no le agradan, desbordando nuestras pasiones, nuestras lascivias, pensando que nadie nos ve, pero ignoramos que el Señor lo ve todo, como en el tiempo del profeta Ezequiel, que él le mostraba la abominación de los sacerdotes que hacían dentro del templo, pensando que nadie los veía, pero el Señor lo ve todo, amados hermanos. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni augurero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Qué es un sortílego? Bueno, esa es una manipulación a base de brebajes o de filosofía para atraer a alguien a tu voluntad. O sea, cuando alguien quiere que se haga tu voluntad y te maquina, te engaña, ahí como Simón el mago y todo ese tipo de cosas, amados hermanos, son abominación delante del Señor, que nos ha llamado a razonar con nuestra mente a base de un corazón regenerado y entendido con toda simpleza y santidad de la verdad. Dice la palabra que es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, augureros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios. Bueno, amados hermanos, ¿por qué no se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas? Bueno, el primer asunto que vemos en este texto es porque a pesar de confesar el nombre del Señor y decir que somos cristianos, no nos estamos apartando de toda iniquidad, de toda filosofía y corriente doctrinal impregnada de estas cosas que se han metido a la iglesia con lenguaje bíblico, pero que son la esencia de la esotería, del agurero, del adivino. Ahora, amados hermanos, llegan falsos maestros y dicen, te voy a dar palabra, te voy a dar palabra. Y tú dices, bueno, ¿qué me está diciendo? Palabra de Dios. Y empiezan a decirte una serie de auguros, augurarte. No, dice el Señor que vas a tener 2 negocios y que vas a hacer estas cosas y que en 2 años vas a hacer una casa y todas estas cosas, amados hermanos, lo único que están haciendo es practicar esa adivinación, esos augurios, le están augurando a la gente lo que va a ser en el futuro con lenguaje cristiano. Y hoy en día se dicen profetas y son adivinos y llenan de éxtasis, dicen que es el poder del Espíritu y hablan, no, que tu vida va a ser grandemente bendecida por Dios y que tú eres una persona de un corazón muy noble y que eres como ese Saúl, pero eres como ese David y tú eres como esa águila que regenera. Y ahí están las personas llore y llore y les graban eso y luego con eso rigen su vida, dejando a un lado el razonamiento de la palabra. Y amados,
Algo muy importante, adelantando un poco el tema, es que dice que al Señor no se nos ha permitido hacer estas cosas, porque eso lo hace la psicología, lo hace el mundo, lo hace la hechicería. Tienes que ir a Catemaco, Veracruz, y van a hacerte exactamente igualito, amado hermano, nada más que sin lenguaje bíblico. Entonces, este sincretismo pagano en permitir estas manifestaciones de doctrinas heréticas, por ejemplo, el conjurar, el pensar que el hombre es el centro, el bienestar del hombre es el centro del evangelio, con esas doctrinas de la prosperidad, también estos conjuros que hacen, conjurando la sangre de Cristo para allá y para acá, cuando no han entendido el propósito glorioso de la sangre de Cristo para nuestra salvación. El Señor no nos manda a conjurarla, nos manda a vivirla con el testimonio de nuestro corazón, por medio de Cristo, que por la sangre de Cristo hemos sido acercados y reconciliados con el Señor. Hemos recibido esta misericordia por gracia. Entonces, amados, no se nos ha sido dado a nosotros ni se nos permite involucrarnos en esto. Y qué hermoso que la Escritura dice, amados hermanos, a ti no se te permite porque a ti tu Dios te da algo mejor. Nosotros no tenemos que estar acudiendo a doctrinas impregnadas de estas cosas, ni de emocionalismo, ni de esas esoterías, cosas deleitosas a la carne, adivinación disfrazada de lenguaje bíblico, ni augurios, ni magia como la de Simón el Mago, que unos se caen, que esto, que el otro. Amados, eso es mentira, que el falso don de lenguas, que un lenguaje secreto, que habla nada más a Dios, que nadie entiende, ni nosotros ni nadie tampoco, quedamos sin entendimiento, como dice Pablo. Esto no es del Señor, amados. A nosotros no se nos dio hacer eso, a nosotros se nos dio, dice, para que no andes haciendo eso, a ti, pueblo mío, te voy a levantar un profeta, una persona que te hable a ti las cosas que yo le mando. Dice, conforme a lo que pediste a Jehová tu Dios el día de la asamblea en el monte Horeb, que no querían volver a escuchar la voz de Dios, y el Señor dice, han dicho bien, ahora por eso les voy a levantar, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Jesucristo no habla por su propia cuenta. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla la sana doctrina, la verdad de la palabra del Padre, amados hermanos, y esto es muy importante entender, porque no va a haber otra fuente para poder entender las verdades del corazón del Padre, si no es a través de la gracia de Cristo, de la bendita palabra del Señor. El problema, amados hermanos, es que, bueno, dice, a cualquiera que no oyere mis palabras, y que a cualquiera que no oyere mis palabras, que Cristo hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El problema, hermanos, es que Jesús mismo dijo que se iban a levantar falsos cristos, y es lo que dice el versículo 20, que va a haber muchos profetas que van a tener la presunción de hablar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que van a hablar de temas bíblicos, que van a hablar de historias bíblicas, de palabra bíblica. Sin embargo, van a meter encubiertamente herejías destructoras, amados, hablando palabras vanas e infladas, y arrastrando tras de sí a los discípulos. Ay, como esos prosélitos que andan mar y tierra buscando un prosélito, y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Esto es tremendo. Amados, dice aquí el versículo 20, este texto se ha usado un poco erróneo, porque es verdad que en este pacto, en este tiempo, se usaban muchas formas y muchas maneras para hablar al pueblo, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por los profetas, ¿verdad? Entonces sí había cosas que se decían literales. Todavía en el Nuevo Testamento ahí quedan estas cosas que todavía van ya trasladándose al pacto de la gracia. Todavía encontramos algunas palabras de este tipo sobre la vida de Pablo, las hijas de Felipe. Sin embargo, esto, amados, se va perfeccionando cada vez más a medida que crece y se establece ya el pacto de la gracia, para dar un entendimiento más glorioso, porque Pablo ya a sus últimos años, a sus últimos años aclara que la palabra profética más segura es la Escritura, y hay que hacerle caso porque es lo que manda el Señor, porque la Escritura ya en ese entonces estaba manifestando como la voluntad de Cristo de mano de sus apóstoles y profetas que Él mismo constituyó y envió para darnos su conocimiento. Pero hoy en día, amados hermanos, este texto se ha torcido por decir, a ver, si el profeta te dice, va a llover de parte de Dios, y no llueve, ay, es un falso profeta.
Bueno, no es eso en esencia, ya trasladando, reformando este texto al pacto de la gracia, no es algo que tenga relevancia. Muchas veces dicen, no, ese hombre es de Dios porque me dijo que mi esposa iba a tener gemelos y tuvo gemelos. Bueno, te digo, se te lo puede decir. Hay gente que vas al mercado y te ven a la panza y le dice la señora, ay, mija, esa panza es de trillizos, y salen trillizos. Entonces, ¿qué? ¿Es una profeta de Dios? Y de ahí que lamentablemente por tomar estas formas de sueños, que es que soñé que el hermano andaba en tinieblas y eso es un sueño de parte de Dios, me habló. Bueno, amados hermanos, no hemos de decir lo que Dios diga, lo que Dios puede hacer, lo que no puede hacer, pero sí lo que nos ha revelado. Y el profeta Jeremías dice, no atendáis a los sueños, porque son muy subjetivos y además para nuestra salvación no es algo que sea contundente y fuerte para acceder a las promesas de Dios. Hay gente que sueña que una persona está mal y bueno, le dice que resulta que es cierto, pero no por eso es del Señor. Porque para ser del Señor ahora es algo más profundo, hay que oír todas las palabras y que esas palabras se cumplan en nuestra vida. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque no estamos hablando de que se diga, yo te profetizo que vas a ir a la universidad, y se cumplió, fui a la universidad, el hermano es un hombre, es un profeta. Sí, pero el hermano anda en chismes, en murmuraciones, en su casa trata mal a su esposa. No es así, amados, ya, no es así ya. ¿Por qué no se cumple la palabra de Dios? Bueno, porque no está hablando de este tipo de palabra, está haciendo está dejando en claro la Escritura que las cosas del mundo nosotros no las tenemos permitidas oír, que no tenemos que andar en doctrinas vanas y extrañas inventadas por el hombre, que tenemos que nosotros se nos proveyó algo más glorioso que es a Cristo, que es su palabra verdadera, y va a haber muchas personas, muchos falsos cristos y muchos hombres que dicen hablar de parte de Cristo la sana doctrina, porque ahora todos ya hablamos la sana doctrina. El problema, amados hermanos, no es lo que se esté vendiendo, lo que se esté diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé que realmente este evangelio, este mensaje, esta doctrina, verdaderamente es del Señor? Bueno, aquí está una prueba muy importante, dice, si dijeres en mi corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Bueno, dice el Señor, si el profeta hablara en el nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que digo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, ¿qué cosas son las que se tienen que cumplir? No es que si algo del futuro, no es que si un detalle de mi vida, si me voy a sacar la lotería, si voy a acabar la universidad, si, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, si es de hacer una casa. No es estas las cosas que se tienen que profetizar, por decirlo así, porque el profetizar es el ejercicio de hablar la voluntad de Dios como una profesión de fe, como una profesión de un oficio que nos ha dado Cristo, nuestra vocación y elección que nos ha dado por medio de la gracia. Y cuando hablamos la palabra, estamos hablando ya de forma más segura, de forma más verdadera, esta profesión de fe, esta palabra de vida que nos habla de parte de Dios, todo el conocimiento y todo el consejo de Dios, no solamente una parte. Amados, el problema es que hay falsos profetas que hablan en nombre de Jesús y el Señor te ama y que Jesús es te va a dar la victoria, y es cantando ahí, ¿no? Y todo. Pero te dicen, el Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar. ¿Y qué sucede cuando llegas a casa? No se cumple. ¿Qué son las cosas que se han de cumplir? Bueno, las cosas por las cuales habla Cristo. Vamos a verlas, amados hermanos, para ver qué se ha de cumplir en nuestra vida. Porque si esa palabra que escuchamos se cumple en nuestra vida, alabado sea el Señor, es palabra del Señor. Ese hombre es de Dios, porque no habló de su propia cuenta, sino que habló lo que el Padre mandó a través de Cristo, y lo que nosotros hablamos es lo que Cristo manda de parte de sus siervos, de parte del Padre a través de sus siervos los profetas que vienen en la bendita palabra, Pablo, Juan, Pedro. Dice segunda de Pedro, amados hermanos, dice segunda de Pedro, es muy delicada la doctrina, amados, solo hay una doctrina, solo hay una fe, solo hay una interpretación de la Escritura. No podemos jactarnos, amados, de que la estamos aprendiendo, de que la aplicamos, porque en lo íntimo vamos a conocer si esa palabra se cumple o no. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, dice Isaías 61,
Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gozo en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, lo que era esa bella ciudad Sión, que ahora es la iglesia de Cristo, esa nueva Jerusalén, el pueblo del Señor que Él mismo ha levantado, donde Él reina. Y después descenderá a esa nueva ciudad cuando estemos con Él ya constituida en total santidad. Luego hablaremos de eso, amados hermanos. Si el Evangelio es correcto, vamos a terminar, amados hermanos, curando nuestro quebranto a causa del pecado, saliendo de la cárcel. Recuerden que Simón el Mago estaba en prisiones de maldad y él de amargura. Entender la buena voluntad que Dios tuvo para salvarnos, y todo esto debe de acabar en libertad, en gozo, en honra, en paz, que es lo que Cristo nos ha mandado. Cuando la palabra dice ser de Cristo, es un falso profeta con un falso mensaje esotérico, humano, lleno de psicología, lleno de otras cosas ocultas, que no viene de la profundidad de un corazón limpio, sino que simplemente se está predicando para obtener una ganancia deshonesta, la gente no va a salir en lo íntimo de su cárcel, de su amargura, de su maldad. A final de cuentas van a decir: sí, amén, gloria a Dios, soy la sana doctrina, soy carismatísimo, soy X, soy Y, soy acá, soy allá, sigo a tal hombre, a tal... pero en lo íntimo seguimos oprimidos, seguimos en pecado, esclavos del pecado. Y amados, Juan capítulo 15 dice esto, porque esto más, vamos a ver primero Juan capítulo 16. Amados, esto es el fruto de lo que el trabajo que Cristo hace. Ahora, ¿cómo lo hace a detalle? Por ejemplo, en Juan 16 dice la palabra, versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Este es el trabajo del Espíritu Santo, hablarnos del pecado, de la justicia de Dios y del juicio eterno que ha de venir. El príncipe de este mundo ya está juzgado, y todo el que tuviese parte con él también será llevado al lago de fuego que arde en fuego y azufre. Y no tendrá reposo los que adoran al mundo, los que adoran a la bestia, ni de día ni de noche. Por eso hay personas que se dicen cristianas, dicen que leen la Biblia, hacen todo el protocolo, bailan, danzan, se caen, todo, sacan sus teologías, pero no pueden tener reposo en su alma, porque siguen en orgullo, siguen en soberbia, amados hermanos. ¿Y por qué no se ha cumplido la palabra en su vida? Porque no están oyendo al Señor, están oyendo lo que su necio corazón quiere escuchar. Y esa obstinación, amados hermanos, es un castigo de lo que el Señor dice en Jeremías 66. Dice el Señor, amados hermanos, dice: el que sacrifica buey, versículo 3, 66:3, el que sacrifica buey es como si matase hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo. ¿Y por qué? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Amados, personas que dicen seguir la sana doctrina, metidos en amargura, fuera de sí, amando el mundo. ¿Qué ha pasado, amados? Que no han creído, no han escuchado al Señor. Escuchan al Señor, escuchan al profeta de Dios, que es Cristo, su palabra, pero siguen oyendo las abominaciones del mundo, disfrazadas de cuánta astucia, unas con emociones de brujería, hechicería, otras de amor al mundo, otras de autoestima. Personas que van a buscar al Señor porque yo quiero que mi casa esté bien, que mi familia esté bien, y si el Señor me estorba para eso, me amargo, me olvido del Señor, me voy al mundo, blasfemo contra el Señor y apoyo al mundo.
mundo. Y eso está mal, porque el Señor vino, amados hermanos, a convencernos de pecado, de justicia y del juicio sobre el mundo, que aquel que participe en esas cosas ya será juzgado. De esta manera, si escuchamos al profeta verdadero del Señor, esta palabra de vida que nos exhorta, que nos confronta, amados, entonces tendremos esperanza para dar el fruto que Cristo quiere, que el profeta de Dios quiere que tengamos en nuestra vida, para escapar de esas abominaciones y doctrinas de demonios que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Jeremías 23, amados hermanos, Jeremías 23, dice la palabra, amados, versículo 27, versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, es lo que les decía. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dicen que son de Cristo y dicen profecías, dicen que son de Cristo y hablan en lugar del Espíritu Santo, y les entran a un calambre así y dicen, el Espíritu Santo me está diciendo que tú, fulano de tal, y la gente se enloquece, les encanta y según les adivinan cosas, y como son ciertas, pero amados, son cosas engañosas, astucias, discernimiento de la carne que cualquier otro puede hacer. Pero lo que Cristo va a hacer es taladrar en la intención del corazón y hablarle de su pecado y limpiarle su maldad para que Él se arrepienta, quite su soberbia y se convierta al Señor. Y para eso no se necesita hacer un gran espectáculo, sino simplemente escuchar atentamente al Señor. A ti no te es permitido oír esas cosas, a ti se te manda escuchar la palabra y obedecer. Y si no escuchas la palabra que sale del corazón de Cristo, que es la Escritura, se te pedirán cuentas. Y Jesús dijo, yo no vengo a condenaros, la misma palabra que os he hablado, esa los condenará. Ustedes ya tienen quien los condene, a Moisés. En la Escritura, amados, dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente su sueño, y aquel que fuere y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Hay quienes predican de su engañoso corazón lo que creen según las industrializaciones de las doctrinas que le mandan de Estados Unidos, lo que han copiado de generación en generación, llegaron de buena voluntad. Bueno, quiero ser cristiano, sí, vente, ¿cómo se le hace? Mira, tú di así, dice, a ver, anda Rambo, saca la bazuca y Rosa saca la rama. Repite conmigo hasta que hables locamente y ya tienes el don de lenguas. A ver, ahora te voy a tocar, tú siente el espíritu y te caes y yo te agarro. Y así tanta cosa, amados hermanos. O vamos del otro extremo, las teologías que van formando un falso evangelio en el hombre, llevándolo al mundo, a la vanagloria y poniendo por más importante los autores que vanaglorían a la gente que la bendita palabra de Dios que nos lleva a la humildad, nos lleva a humillarnos. Dice la Escritura, amados, el que sea del Señor que hable mi palabra, el que no sea del Señor que cuente sus visiones y sus sueños raros, y va a decir es de Cristo y va a sacar su hermenéutica, va a decir no, esto dice la palabra, yo le he copiado desde generación en generación, mi padre espiritual me lo enseñó. ¿Cómo va a mentir él? Pues sí miente. Y el problema es que la gente tiene un fruto fingido que está sustentado sobre el conocimiento de los hombres y que es efímero. Dicen ser cristianos, dicen tener paz, pero simplemente está siendo imitado y sostenido con las fuerzas humanas, y luego cuando las estructuras humanas se caen, esa gente va a la apostasía porque jamás estuvo fortalecido por el poder de Dios. Entonces dejan de amar a Dios porque lo hacen religiosamente, sosteniéndose de unas doctrinas que son deleitosas a la carne, pero no en el poder del Espíritu, que lleva un razonamiento concreto de las cosas que están pasando en la justicia de Dios dentro de mi vida y de mi corazón, y lo que demanda el Señor, lo cual yo le tengo que entregar. Dice la palabra, el profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y al quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Miren, amados hermanos, no se quejan algunos, ¿por qué el Señor permite la maldad? ¿Por qué el Señor permite que mueran los niños? ¿Por qué el Señor permite que haya ladrones? Bueno, porque los hombres no hemos querido escuchar al Señor, y porque las doctrinas de este mundo defienden a los pecadores diciéndole, no haces nada de malo,
No, sé soberbio, no le enseñes a tu hijo la palabra, enséñale la tele, anda, déjalo que vea esas cositas, que se divierte en la lascivia, y luego cuando creces es un delincuente, ya no se le puede detener. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor sí está haciendo algo, que es deteniendo la soberbia y la maldad dentro del corazón del hombre, pero lamentablemente los hombres no se dejan, se resisten ante la voluntad del Señor, y algo glorioso que hace el Señor es detener la maldad que hay dentro de nuestro corazón. Y si el Señor detiene la maldad que hay dentro del corazón de cada una de las personas, viviríamos quieta y reposadamente, porque todos seguiríamos al Señor. Pero hay muchos que están oyendo falsa doctrina, y el propósito de esta falsa doctrina es que la maldad persevere, se genere, y cuando llega el Señor como un martillo a romper esa soberbia, la gente no le gusta, no soporta la sana doctrina, sino que se amontona con maestros que les hablan iguales a sus concupiscencias. Y esa no es la palabra del Señor. ¿Por qué no se cumple la palabra del Señor en mi vida? Porque no estoy oyendo la voz del Señor en espíritu y en verdad, sino que estoy oyendo de mi malvado corazón la concupiscencia que me agrada, y a esos falsos hombres que hablan todo tipo de mentira en nombre del Señor, con doctrinas leudadas, conjuros, herejías destructoras, esotería metida ahí, avaricia escondida, vanagloria escondida, soberbia escondida. Y en vez de yo quitarme esas levaduras y tomar la palabra pura, por eso no doy fruto. Amados, si tu vida no está dando fruto, es que no has escuchado bien el Evangelio, ni te has abierto bien a tu mente para escuchar todo el consejo de Dios, y te obstinas a que nadie te puede decir nada, que tú estás bien, a mí nadie me puede decir nada, yo lo sé todo. Amados, y no dejas que la palabra te martillee. Escuchamos la palabra, tenemos que salir martillados, en quebranto, diciendo: Señor, yo soy ese hombre, perdóname, Señor, tu palabra me ha golpeado, ha entrado como una espada y ha discernido mis verdaderas intenciones que no son rectas delante de ti. Perdóname, Señor, yo quiero que se cumpla la palabra, que se cumpla tu palabra en mi vida. El Señor Jesús habló y dijo, amados, Juan 15, amados, versículo 9, ya vamos terminando. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, mi amor conforme a la verdad, dice el apóstol Juan, aclara esto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no tenemos gozo? Porque no seguimos los mandamientos, no obedecemos los mandamientos de una forma santa, de una forma razonada, de una forma inteligente. Ahora, hay falsos maestros que hacen seguir a las personas mandamientos falsos que Dios no habló, cosas de hombre que Dios no mandó, y entonces todo eso, amados, ya sea de izquierda o de derecha, mentiras por un lado, astucias por el otro. Si la palabra no es la que Jesús ha hablado, no va a haber fruto de gozo, no va a haber fruto de santidad, de libertad, de nuevo nacimiento, una regeneración, una paz. Dice la palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados, estamos teniendo una jornada extenuante, desvelos, 2 de la mañana, oraciones, estudios por acá, estudios por allá, 3 estudios al día. Ya no, físicamente ya no se puede, amados hermanos. Sin embargo, seguimos en gozo, estamos fortalecidos, con un ánimo, Señor, un día a la vez, gozándonos y alegrándonos en Él, sacando fuerzas. A ver de dónde, amados hermanos. A ver de dónde. ¿De dónde? Pues del Señor. Con gozo, con amor. ¿Quién nos da la fuerza? El Señor. Amados, y eso es gracias al milagro de Cristo, y simplemente por humillarnos, seguir tomando la palabra, escuchando al Señor, y toda palabra que estamos escuchando primeramente es para mí. Primeramente yo soy el primer oyente de estas cosas que comparto, porque estas cosas vienen del Señor y yo las tomo y las aplico en mi vida. Amados hermanos, dice 2 de Pedro: por andar escuchando doctrinas falsas, leudadas, jiribillosas, para andar todo esto viene porque andamos siguiendo nuestros propios caminos, nos obstinamos en nuestros razonamientos. No, ya lo sé todo, yo no voy a escuchar, yo lo sé todo, yo no peco. Eso es fruto de la soberbia. Decir que no pecamos es una grande mentira. Tenemos que reconocer nuestro pecado, ir al Señor, amados. En nuestra debilidad nada podemos hacer, tenemos que fortalecernos en Cristo, y para fortalecernos en Cristo hay que reconocer nuestra debilidad. El Señor quiere detener nuestra maldad.
No nos quejemos que porque hay tanta maldad en el mundo, sino dejamos que el Señor detenga mi maldad. Y me defiendo esquivando los argumentos del Señor para no dañar mi reputación y tratar de burlar al Señor. Pero gloria a Dios, porque la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Capítulo 2, versículo 18 de 2 de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, habla de los falsos maestros, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Disolución es una palabra diluida. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa del camino de la verdad será blasfemado. A los que verdaderamente quieren huir de esta perversa generación y quieren seguir a Cristo, llegan con esos falsos maestros, les presentan un evangelio leudado, un evangelio esotérico, un evangelio de conjuros, un evangelio de cosas paganas, como ese blasfemia del don de lenguas, que empiezan ahí a hacer un show, hombres que se dicen profetas y empiezan a hacer adivinación, y están en el mundo, en lo íntimo son del mundo. Cuando están en lo íntimo hacen toda clase de cosas que la gente del mundo hace, y son hipócritas. Y dice la palabra que les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. El Señor te ama, si tú cumples esto vas a conocer el amor de Dios, y ellos no lo conocen. No, si haces esto vas a vivir la santidad del Señor, y ellos no viven la santidad del Señor. Vas a tener gozo si haces esto y si haces lo otro, y ellos no viven el gozo, porque esas enseñanzas no son la palabra verdadera que Dios ha hablado. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que tiene forma de piedad, la doctrina que termina para que un hombre viva piadosamente, porque cuando la doctrina es verdadera, discierne las intenciones, ve nuestro pecado, taladra nuestro orgullo, humilla nuestra soberbia, entonces el fruto es apacible. Ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Job también fue afligido, Job también fue tratado, aunque él era un hombre de Dios, pero le plació al Señor afligirlo. Y Job se arrepintió, entendió que todavía le faltaba y que necesitaba cada día más del Señor. Y terminó siendo muy bendecido, porque la palabra de Dios se cumplió en él. Si alguno enseña otra cosa, está envanecido. Hoy, amados hermanos, mucha gente no quiere saber nada de Cristo y le echa la culpa a falsos pastores. Pero la culpa la tuvo él por andarlos escuchando. Y la culpa la tuvo él por no escuchar al Señor, y el Señor le va a pedir cuentas a todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y que en vez de razonarla, en vez de escudriñarla con nobleza y de ver si las cosas eran así, por esa ociosidad de no revisar, lo más fácil fue decir, ay, esto no es de Dios. Y en vez de escudriñar, tomar lo que es la palabra, quitar las levaduras, salirse de ahí, seguir buscando al Señor, lo fácil fue, dijeron, no, ya me cansé, se lastimó mi corazón, esta doctrina me gustaba mucho, pero como esos hombres son viles y falsos, no, ya me alejo del Señor. Eso es un pecado que el Señor te va a pedir cuenta, va a decir, ¿por qué hiciste eso? No, pues es que el pastor no era pastor, era un ratero. Sí, pero ¿por qué no me seguiste buscando? Porque tú también por algo estuviste ahí, porque hablan conforme a tus concupiscencias, o sea que había una concupiscencia similar, por eso seguías a ese hombre, y ese hombre eres tú ahí también. Entonces hay que arrepentirse y decir, pues sí, yo también, para eso estaba ahí, porque esas vanaglorias, ellos hablan conforme a sus concupiscencias, yo tengo las mismas concupiscencias, ahí me entrego a ellos. Y eso es lo que nos tenemos que arrepentir. Muchos salimos de doctrinas así pentecostales y tenemos que reconocer que mucha responsabilidad fue nuestra también de seguir esas herejías destructoras simplemente por la ociosidad de no seguir al Señor, y porque no limpiamos nuestro corazón verdaderamente en la palabra de verdad, dándonos en la roca que es Cristo para quebrantar nuestra soberbia y ser levantados en la gracia del Señor. Dice que el que habla estas cosas está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales ¿qué nace en la falsa doctrina? ¿Qué nace en esas palabras como las de Simón el Mago, como la de estos hombres de Canaán que hablaban augureros y adivinos, escuchaban y todo? ¿Qué nacía? Pues nacían celos, nacían contiendas, disputas, hombres corruptos de entendimiento, pleitos, blasfemias, malas sospechas, hombres privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amados, dice el libro de Josué, capítulo 23 me parece, y ya vamos a terminar con esto.
Tengamos temor, amados hermanos, tengamos temor, porque si no enderezamos la vida en Cristo y no luchamos por encontrar la verdad, no tiene versículo 23, jueces, qué bueno los que dijeron, hermano, no tiene 23, gloria a Dios, los que dijeron amén, amados hermanos, están igual que yo, hay que acordarse bien, pero pidámosle perdón al Señor. Dice la palabra, amados hermanos, Josué 23, Josué sí tiene 23, Josué capítulo 23, ¿verdad? Josué 23, amados hermanos, versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová nuestro Dios ha dicho, versículo 14. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que habló Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El gozo, la paz, el reposo, la honra, lo que el Señor promete como fruto de la obediencia a su palabra, no falta ninguna. La piedad, el contentamiento, el gozo, amados, no falta ninguna. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay esa tranquilidad, esa plenitud verdadera, no fingida, porque la verdadera es en todo tiempo, en la adversidad, ¿verdad? En lo santo, cuando andamos en el día a día, ahí está el gozo siempre. El gozo no depende del mundo. Somos contados como ovejas al matadero. Esta generación, amados, no ha tenido que ser devorada por leones, pero habría que ver si estamos preparados para eso, si hay gozo a pesar de esas pruebas. Debería de haberlo, porque eso siempre los mismos hermanos hemos sido sustentados por el mismo espíritu. Pero hay algunos que van a decir, no, yo eso no quieren morir a su orgullo, van a morir en sus vidas por Cristo, está difícil. Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá el Señor toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si desdeñamos su palabra, Él mandará extenuación, calentura, terror, ¿verdad? Dice la palabra que esos falsos profetas, el Señor ya los ha entregado en cárceles de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. No tendrán paz, y todos los que le oyeren tampoco. Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. No hay que andar oyendo doctrinas de demonios, conjuros, vanidades de hombres, doctrinas institucionales de hombres. Hay que discernir con sabiduría, yendo a Cristo, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento para conocer su verdad y apartarnos de nuestras maldades. El fin de todo discurso es este. Si la palabra no nos está haciendo temer a nuestro pecado y llevarnos al amor de Dios en nuestra convicción, siguiendo los mandamientos del Señor, tal vez no sea la palabra del Señor. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y apártate del mal, porque el Señor traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Teme a Dios. ¿No tienes paz? Dices que eres guía de los ciegos y que eres judío de corazón, de la sana doctrina. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con el mundo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y nos llevamos cada sorpresa, amado hermano, porque se trata realmente de quién está oyendo al Señor. ¿Quién realmente está oyendo? Y el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién estamos oyendo? ¿Al mundo? Entonces no se va a cumplir ninguna palabra de estas en tu vida. Se van a cumplir las otras vanas. Te vas a sacar la lotería, te vas a acabar tu carrera. Se van a cumplir. ¿Para qué? Para entregarte más esas doctrinas extrañas como Simón el Mago y acabar en amargura, lleno de bienes, lleno de profecías cumplidas, pero sin gozo en tu corazón, sin santidad. Él dice que sin santidad no verás al Señor. Sí, esa palabra se cumplió. Yo hablo en lenguas, pero no tienes humildad, sigues en soberbia, no tienes paz, no encuentras la paz, no puedes contra tu carácter, no puedes encontrar el equilibrio del gozo, no sales de la amargura, amados. Por eso no se cumple la palabra. Si nosotros realmente entendemos la buena palabra de Cristo y su doctrina verdadera, que quebranta como martillo golpeando la roca, entonces sí podremos ser salvos, manifestar la salvación y la santidad como buenos hijos de Dios. Y cuando nos presentemos delante del Señor en la comparecencia, no seremos avergonzados.
Vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor nos fortalezca en este mensaje, para ponerlo por obra. Bendito Señor, ayúdanos a discernir estas cosas no por voluntad humana, no con entendimiento de hombre, sino por medio de tu bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, a escucharte a ti todos los días de una manera hermosa, perfecta, sencilla, para salvación de nuestras almas. Queremos oírte a ti, Dios de la gloria. No nos desampares, Señor, no nos abandones, Dios bendito. Fortalécenos, Señor, porque los frutos son irrefutables. Si es tu palabra verdadera, conoceremos realmente la paz, el amor, la comunión verdadera contigo y con nuestros hermanos. Si la palabra no es verdadera, no se cumplirá nada de esto. No habrá gozo, no partiremos el pan con gozo, habrá celos, contiendas, vanaglorias, jactancias, sortilegios, adivinación, hechicería, y esa palabra comerá como gangrena en nuestro corazón, y cada día veremos cómo nuestra familia se divide, nuestros hijos se hunden y nuestra vida no avanza porque no estamos escuchando la verdadera palabra del Señor. Ayúdenos a escapar de esas falsas doctrinas, de esas falsas instituciones de hombres que usan la piedad como fuente de ganancia simplemente para mantener sus reinos personales y arrastrar tras de sí a los discípulos. Ayúdenos a escapar saliendo de ahí para no participar de sus plagas. Te damos la gloria, Padre bendito. Te pedimos que nos permitas, y tú nos prestas vida en esta semana, seguir adelante con esos estudios y que nos ayudes a descansar en ti, Señor. Y aún danos reposo, Señor, a nuestros cuerpos, como has dado nuestras almas, para seguir adelante y fortalecidos con gozo en la gracia de tu nombre. Te damos la gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Un abrazo muy grande. Fue un gozo estar siempre aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Amén, amados. Le damos la gloria al Señor. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en toda esta programación que tenemos durante este tiempo de contingencia. Le damos la gloria al Señor. Dios te bendiga, amado hermano. Gracia, paz, tu corazón en Cristo Jesús.